Bien, continuamos con la serie de los estudios acerca de la historia de la Iglesia. Recuerdan que vimos hace 3 semanas ya, es decir, esta es la tercera. Vimos en la primera semana, vimos ¿qué iglesia? ¿Recuerdan cómo se llamó el primer periodo? Primitiva o apostólica en el primer tiempo, ¿verdad? ¿De qué periodo a qué periodo? ¿Tenemos una idea? Del año 33, o sea, de Cristo, hasta el año 100, aproximadamente. Después vimos en la segunda parte del año 100 al año 313, aproximadamente. Y bueno, nos extendimos un poco para hablar acerca de la caída de Jerusalén. ¿Alguien me puede decir como recordatorio y para ubicar a nuestros hermanos que no han podido asistir a las clases pasadas, qué vimos hasta la última clase, por favor? 2 o 3 puntos, lo más importante. La caída del templo. Muy bien. Que fue profetizado, que se les avisó a los judíos que no salieron del templo y que fueron saqueados y fue derribada no solo la ciudad como tenían planeado, sino todo el templo también. Y bueno, estaba ya predicho. ¿Qué más aprendimos la semana pasada acerca de las grandes consecuencias a nivel teológico? ¿No se acuerdan? Bueno, la verdad es que no pudieron ya estar juntos ellos porque fueron muy perseguidos desde ese momento. Antes ya se habían negado a estar con los cristianos, definitivamente, pero la iglesia cristiana seguía siendo perseguida, seguía siendo terriblemente perseguida, y ahora los judíos no tenían un lugar. Políticamente decimos que se desintegró como Estado o como país, se desintegraron, huyeron, políticamente no tenían una nación. Estuvieron errantes hasta 948, perdón. Después de la guerra. Exacto. Ajá. Definitivamente, porque vuelven a tomar su tierra, ¿verdad? Muy bien. Eso es a nivel político. A nivel teológico ya vimos que tiene muchas repercusiones, porque en la creencia del judío todavía es necesario un templo para que habite el Señor. En la creencia del judío no ha venido el hábitat del Señor en su espíritu en cada uno de nosotros. Dijimos también que la corriente tan fuerte que están mandando los judíos en diferentes formas es recaudar dinero para hacer físicamente un templo. O sea, su visión todavía es física, de tener un templo ahí donde habite Dios. ¿Sí? Lo están tomando de esa manera. Incluso piensan que Israel es su territorio. No están hablando de Israel, la convertida. Y dijimos cosas muy sencillas, pero creo que son muy importantes de recordar. Dijimos que el pueblo judío fue llevado en continuidad por Dios, fue de la mano de Dios, fue educado, fue siempre escuchado y atendido por Dios. Y en el momento, se han cumplido todas las profecías. Cuando se cumple la profecía mesiánica, la profecía del pacto, del último pacto, del más importante, ahí entonces dice el Señor, y lo leímos muy bien, que de 2 pueblos, o sea, del judío y del gentil, hizo uno, ¿verdad? Eso es teológicamente los puntos más importantes. El gentil estaba perdido, el judío estaba de la mano de Dios, y dice la Escritura, no lo vamos a volver a leer, cuando gusten lo hacemos nuevamente, de los 2 pueblos, dice el Señor, voy a hacer una nueva humanidad. Esta será mi humanidad. ¿A través de qué quedamos? De la cruz. Solamente a través de Jesucristo. ¿Qué dijimos? Los salvos son solamente la nueva generación a través de Jesucristo. Quedamos que los gentiles que no creen en Jesucristo son reprobados, no son salvos. Eso lo entendemos todos. El que no cree en Jesucristo dice, el que cree en mí tiene al Padre, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, punto. El judío que no es creyente también está reprobado. Eso ya lo vemos. Quienes han estudiado los puntos básicos teológicos, lo hemos visto, no hay excepción. Todos los judíos no creyentes y los gentiles no creyentes son reprobados.
Hay una curiosidad. ¿Qué pasa con el remanente? Bueno, hay una parte. ¿Cómo va a ser salvo ese remanente judío? ¿Cómo va a ser salvo? Exclusivamente por la cruz, por ninguna herencia. Exclusivamente tienen que pasar por el filtro, por el embudo de la cruz, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía que era muy grave, sigue siendo muy delicado, es escuchar, híjole, olvidaba que este era más fuerte que el otro, perdón, que las herejías actuales están diciendo que no, que por herencia ellos van a entrar. Se me hace que le voy a dar vuelta a esto, si no, no voy a poder. Bueno, ahora que tenga que volver a escribir. Había anunciado yo, hay una corriente muy fuerte que yo comprendo, y quiero que esta clase quede un poco más centrado todavía. Tenemos la gran curiosidad de saber más acerca del Antiguo Testamento. Nos encanta escuchar las culturas hebreas, todo lo que pasó, y por qué, y los nombres, y por qué no incluso aprender hebreo. Bueno, lo que es lamentable es que se nos presenten en forma de herejía. Es decir, que no estén todas las profecías apuntadas a Jesucristo, que le reboten y que entonces lo empezamos a llamar Yeshua para evitar, porque es el nombre hebreo, pero evitamos lo más grande de Jesús. ¿Qué es lo más grande que lo hace diferente a todo mundo? ¿Qué es lo más grande? Su persona, la calidad de su persona. Que no es un hombre como cualquier otro, no es Yeshua, no es el que trae las naranjas, el que viene ahí atrás, no. Es 100% hombre, pero 100% Dios. Merece el nombre absolutamente de Mesías, con todo lo que quiere decir Mesías, el elegido, el único, no hay otro igual en naturaleza a Él. Él es el Cristo. Entonces no despeguemos ese enfoque. Y yo les anuncié que toda esta corriente que particularmente viene trayendo fondos para que Israel algún día despoje a los musulmanes de la mezquita y haga ahí su templo y cooperemos todos, eso es absolutamente absurdo. Estamos hablando de un cielo, de algo totalmente espiritual. No estamos hablando de un Israel. ¿Está mojada? Gracias. Sí. Volver a la ley. Definitivamente. Exacto. Entonces, muchas gracias, amigo. Está excelente. Porque ya me tocaba escribir otra vez. Lo secamos con esto. Muy bien. Entonces, eso es lo grave. Eso es lo grave. A ver, no se vayan quienes por error o por mal presentación mía se fueron de alguna manera con la idea, es que Paco es antisemita, es que él odia a los judíos. De ninguna manera. De ninguna manera. No confundamos. Amamos al pueblo judío igual que amamos a cualquier otro inconverso. No tienen ellos ni un gramo más, ni un gramo menos en calidad de almas, calidad de herencia. No hay nada de ellos que nos separe ya con Dios. Señor judío, señor rabino, siéntese, le voy a hablar de Jesucristo. Le voy a hablar de la única persona por la cual usted puede ser salvo. Le voy a hablar de la profecía cumplida, la que ha estado esperando, aquí está. Olvídese de todos sus tiliches. Con respeto, el menorá y todo, ya no es necesario ni es santo, ya no tiene la validez de la ceremonia y el rito. Todo apuntaba al que ya vino, todo apuntaba a Jesucristo. Señor rabino, bienvenido. Al rato nos vamos a las carnitas, bueno, perdón, a los mariscos, pero usted es mi amigo como es mi amigo el que va pasando. Y tiene derecho a escuchar la palabra como el que va pasando. Señor rabino, bienvenido. Le vamos a hablar de ¿quién? De los evangelios. ¿Qué son los evangelios? Las buenas nuevas, las noticias que usted no ha escuchado. Aclaro solamente. Entonces, no tenemos nada de antisemitas. Bienvenidos a la palabra del Señor. No nos regresen a la cultura hebrea. Sí, vamos a escuchar, vamos a aprender cosas, pero no con otra teología, no con otro sentido. Yo les anuncié, y lo digo tal vez por última vez, no sé cuántas veces lo vaya yo a dar, que el señor Joseph Sánchez, ¿verdad? Joseph Sánchez, que es José Sánchez, que le encanta hablar de todas las genealogías, tiene tantos errores como habla. Y se los puedo con mucho gusto en una clase especial presentar. Me gustaría que estuviera mi pastor para que estuviera bien auxiliado en cuanto a la revisión. Pero tengo tanto documento y tantas señas de los errores que está diciendo. Basta abrir su página, no hay ninguna cruz, le encanta la estrella de David y el menorá. Pero hay mucha sustancia podrida.
Se los digo, eso es correcto lo que estoy diciendo. Yo espero que se salve, nada más, porque no es mi intención decir que no. Uh-huh. Definitivamente, el judío convertido pues se llama judío ahora mesiánico porque sí reconoce a Jesucristo. Esperemos que celebre el domingo, que olvide sus tradiciones y que todas las fiestas las celebre en Jesucristo, que lo cual le cuesta trabajo. Ya lo vimos en Pablo, le cuesta trabajo a Pablo, pero así debería de ser. Eso fue la clase pasada. Ahora sí, la clase nueva, tomamos nuestras anotaciones y hoy vamos a hablar de la iglesia imperial. Se le llama así porque es la iglesia del imperio. Recuerdan que el imperio romano había acabado con todo y tengo un mapa que en realidad me hubiera encantado hacerlo más grande, pero confío en que todos se acercan y entonces les muestro este mapa que no hice yo. No sé cómo se detiene, es automático eso, pero es fantástico. El imperio romano es todo lo que vemos en verde, aunque sean diferentes colores, pero imagínense, todo eso había conquistado Roma. ¿En dónde está Jerusalén? ¿Tierra Santa? ¿Acá? Aquí. Bien, entonces vamos a ver cómo ese imperio romano, ahora que ya hablamos la semana pasada de Constantino, ahora que el emperador se convirtió, entre comillas, porque decidió tomar esa religión, decidió la fuerza de Dios, el abrigo de Dios, rendirle homenaje a Dios, y vamos a ver si se convirtió o no, va a ser interesante. Vamos a leer y vamos a ir viendo este cuadro. Dice, la historia de la iglesia, número 3, desde Constantino hasta la caída de Roma. Se llama imperial porque el imperio romano toma al cristianismo como religión oficial. La victoria del cristianismo y cesan las persecuciones. La victoria del cristianismo es el hecho más notable y también el más poderoso para bien y para mal. Fíjense que ya había habido alguien que se llamaba Galerio dentro de las autoridades romanas que había dicho, vamos a decretar que ya no se les mate a estos, que ya no se les persiga a los cristianos, sino que se les permita, es decir, que sí alaben como a cualquier otro Dios que lo adore, permiso les vamos a dar. Pero es muy diferente a lo que hizo Constantino. Constantino dijo, yo la adopto y la va a adoptar todo el imperio, vamos a hacerlo. Tomó tiempo para que se legislara, pero él ya estaba convencido. Entonces vamos a ver, ahí dice, en el 324 se concedió al cristianismo, se reconoció al cristianismo como la religión oficial. O sea, tomó una decena de años aproximadamente para que se instalara oficialmente como emperador Constantino y dijera, esta es la nueva religión. No dijo, me convierto, dijo, esta es nuestra religión. Muy bien. Y dice aquí, en un instante los cristianos pasaron del anfiteatro romano, donde tenían que enfrentarse con los leones, a ocupar un sitio de honor en el trono que regía al mundo. Entonces imaginan el terror de ser perseguido, que te mataban o que te agarraban como la merienda de los leones, y de pronto te dicen, no, pues eres cristiano, incluso vas a tener un cargo a lo mejor en el poder, porque somos de la religión cristiana, y todos se van a cuadrar y todos van a ser cristianos, y ya salte del agujero, y entonces era totalmente aceptado. Es un cambio para el cristianismo, para la palabra de Dios, para todo lo que se estaba predicando de Jesús a escondidas. Es luz, es luz. La verdad es que en ese momento, wow, ya no los exterminaron, ya se está declarando legal. Muy bien, vamos a hablar un poquito de Constantino. Decimos que era amistoso con los cristianos, aunque en ese tiempo no profesaba ser creyente. Por lo general era justo, pero a veces era cruel y tirano. Bien, pues era un soldado, ¿verdad? Era un guerrero. Así es que bueno, fíjense que tengo que decir, porque hay que hacer justicia también, no tenía mucha piedad. Tengo unas notas. Ejecutó a su cuñado, el emperador romano de Oriente, Lucinio, en el 325. También ejecutó a su hijo mayor, Crispo, y unos meses después a su segunda esposa, Fausta. Parece que el hijo no era legal de esa esposa y la otra le reclamó que no era legal, entonces mejor lo mató. Unas cosas feas, pero tenemos que decir, ¿por qué digo que tenemos que hacer justicia? Porque vean ustedes, él en realidad había sido formado totalmente pagano, tenía la adoración en su familia al rey Sol.